importante que tú y yo entendamos de qué trata este tema. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas en este mensaje. Amado Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Nos gozamos, Señor, por saber, Padre, que tú eres un Dios bueno, el único Dios verdadero, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Y por eso, Señor, es que podemos venir a ti confiados en oración, sabiendo, Señor, que tú te deleitas, Padre, cuando tus hijos te buscan, Señor, con sencillez de corazón, con humildad, Padre, reconociendo lo que somos delante de ti, lo que tú eres para nosotros, Señor. Y ese es el motivo por el cual nuestro agradecimiento pudiéramos expresarlo con palabras, Señor, pero no hay ninguna expresión que pueda alcanzar para decir lo que tú significas para cada uno de nosotros, Señor. Sin embargo, tú conoces, Padre, lo que hay en nuestro corazón y por eso podemos tener paz al saber, Padre, que tú conoces las intenciones, los deseos, lo que hay en nuestro interior. ¿Cuántos de nosotros, Señor, no quisiéramos tener, Padre, la oportunidad de hacer más para ti, Señor? Y tal vez si pudiéramos regresar en el tiempo, hacer las cosas diferentes. Pero tú has permitido todo lo que ha acontecido en nuestra vida, Señor, con un propósito, y por eso te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú tienes planes divinos para cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado, Señor, a tu familia, nos has adoptado como Padre, y por eso estamos, Señor, más que agradecidos contigo, por la oportunidad que nos da, Señor, de conocerte, de tener comunión contigo, Señor, con nuestros hermanos, y a través, Padre, de tu palabra y de tu Espíritu Santo, conocer más de ti, Señor. Por eso te rogamos en esta tarde, amado Dios, que tengas a bien hablarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra escrita, Señor, que podamos, Padre, captar la esencia de este mensaje que hoy has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Quita toda distracción, toda preocupación, todo aquello que quiera robarse la atención que tú mereces en este día, porque queremos, Padre, que no haya ningún estorbo para que tu palabra pueda penetrar en nuestro interior hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que pueda encontrar cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, que haga una transformación de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, Señor, para que a partir, Señor, de haber sido expuestos a tu palabra por la administración de tu Espíritu Santo, podamos ser personas diferentes a lo que éramos antes de llegar a este lugar. Sabemos, Padre, que tu palabra nos santifica porque tu palabra es verdad, Señor, y al exponernos a ella, Señor, nos limpiamos, Padre. Por eso pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos hable, que nos instruya, que nos exhorte, que nos corrija también, Señor, lo que sea necesario para que esta palabra produzca el fruto que tú esperas en nosotros en tu tiempo. Te damos gracias, Señor. Toda gloria, honra y alabanza sean para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, mi amado hermano, en el Salmo 34. El tema que vamos a estar estudiando hoy en la palabra del Señor son las finanzas. Las finanzas y la iglesia. ¿Qué relación tiene la economía? ¿Qué relación tienen nuestras finanzas con la iglesia? Y nosotros como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra actitud, nuestra postura con respecto a las finanzas? Y quiero que entonces me acompañe, por favor, en el Salmo número 34 y vamos a leer el versículo número 9. Lo estoy leyendo aquí en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Una vez más, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a quienes, a los que le temen. Mire, quiero compartirle otra traducción de este mismo texto en la versión Dios habla hoy. Si aquí Luis nos hace favor de proyectar en la pantalla el texto,
que lo deja un poco más claro. Dice, honren al Señor, los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Qué hermoso. Mire, honren al Señor los consagrados, es decir, los rescatados por Él, los perdonados por Él. Honren al Señor y hay promesa cuando esto sucede. Dice, pues nada faltará a los que lo honran. Si usted es una persona que honra al Señor, si usted es una persona que le da gloria a Dios en su vida, que se ha consagrado a Él, que le da gloria, el Señor dice que nada le faltará. Qué hermoso. Y mire también en otra traducción de este mismo pasaje, la traducción en lenguaje actual, lo voy a leer, dice, Dios bendice a los que en Él confían. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quien lo adora nunca les falta nada. Que quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Dios bendice a los que en Él confían. Hermano, esta es una promesa de Dios. Dios no defrauda la confianza que usted y yo podemos poner en Él. Porque dice aquí que su bondad la verán aquellos que lo adoran, aquellos que confían en Él, no les faltará nada bueno. Y esto no solamente se refiere, mi amado, a la parte material o económica, sino aún en lo emocional, sino aún en lo espiritual. Dice Dios que nada bueno faltará a los que en Él confían. Entonces, ¿cuál es lo que usted y yo tenemos que hacer? Confiar en el Señor, depositar en Él nuestra confianza y creer que Él es fiel para cumplir sus promesas. Y créame por testimonio personal, y yo sé que muchos de nosotros podemos decirlo igualmente, podemos constatar la bondad y la misericordia de Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y con toda bendición material. Así es que teniendo esto, mi hermano, como base del mensaje de hoy, quiero que entendamos de parte de Dios cuál es la relación de la economía, las finanzas con la iglesia. Tristemente, este es un tema es difícil de predicar porque cuando uno habla de dinero, la gente luego se pone a la defensiva porque muchas veces las personas han sido abusadas en su economía. Tristemente hay lugares en los cuales se ha explotado, digámoslo así, a los congregantes y por eso la gente está escéptica y ya no cree con toda confianza que las finanzas sea un tema que se debe de tratar en la iglesia. Sin embargo, déjeme decirle algo interesante, que la palabra del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, contiene... Escuche bien, más de 2,350, escuche, 2,350 versículos que hablan sobre el dinero, las riquezas y los bienes. Es decir, que el tema del dinero es un tema muy importante en la Biblia, al grado que Jesucristo, escuche, Jesucristo habló más del dinero, de las posesiones, de las riquezas, de los bienes. Habló más de eso que del cielo y del infierno. ¿Por qué entonces Jesús habló más de lo material que de lo, digamos, espiritual? ¿Sabe por qué? Porque el dinero, los bienes materiales, las posesiones, son el principal rival, escuché, el principal rival con el cual Dios tiene que contender para que el hombre le entregue su fe, su confianza y su corazón por completo. Es triste, pero mucha gente, por no entender los principios bíblicos acerca del dinero y la economía, se ha metido en muchos problemas. Y si pregunta por alguien, yo soy el primero de ellos. Yo me metí en muchos problemas económicos por no hacer caso a la palabra del Señor. Así es que yo le puedo compartir de mi propia experiencia todas las situaciones que he vivido por no hacer caso a los consejos de la palabra. Por eso el Señor Jesucristo menciona y reitera tanto el tema de la economía porque es un rival
es a veces un ídolo que el hombre levanta y que lo aparta de Dios. ¿Cuánta gente no está buscando más lo material y no le importa lo que tenga que hacer para conseguir la riqueza, los bienes, las posesiones? Y eso en un momento dado también lo puede llevar a descuidar su relación con Dios. Y vamos a estudiar a través de la palabra en este día cuál es la relación que existe y cómo debemos de tratar el dinero. El dinero en sí mismo, mi amado hermano, no es un fin, no es una meta. Es un medio, es un recurso por el cual usted y yo podemos acceder a los bienes que Dios pone a nuestro alcance. Es decir, que no tendríamos nosotros que vivir solamente con el interés del dinero, quiero más dinero, me hace falta esto, quiero cambiar aquello, quiero comprar lo otro. Eso puede volverse en un afán que se convierte en nosotros como una especie de ídolo y nos hace olvidarnos de Dios. Es triste darse cuenta cómo aún los mismos cristianos dicen, Señor, aquí está mi vida, yo te entrego mi vida es tuya, mi corazón te pertenece, tienes mi tiempo, tienes mis fuerzas, tienes todo mi ser, úsame como quieras, Señor, pero mi dinero no lo toques. El dinero ese es mío, ahí sí no te metas, Señor. Y ese es un grave error, porque cuando usted y yo entregamos al Señor nuestra vida, le entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, no solamente en el presente, sino aún en el futuro, todo lo que llegaremos a hacer, todo lo que llegaremos a adquirir, todo se lo debemos entregar al Señor para que lo use para gloria de su nombre. Por eso el Señor nos llama a ser mayordomos, así es la palabra que dice en la Biblia, mayordomos, es decir, ser administradores. Si no le gusta tanto la palabra mayordomo, nos llama a ser administradores. Y eso ocurrió desde el jardín del Edén, cuando el Señor puso ahí a Adán y Eva, le mandó a labrar la tierra, le mandó a cuidar del huerto y le dijo, señorear sobre los peces, señorear sobre las bestias, todo árbol te dará fruto. Él era el administrador de un bien que Dios le había confiado. Y ese bien que Dios nos ha confiado espera que usted y yo demos buenas cuentas de nuestra administración. Esto significa, mi amado hermano, que lo que el Señor nos ha dado, tenemos que darle buen uso a lo que Él está esperando que hagamos con esos recursos. Vaya conmigo, por favor, en la Biblia al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Y vamos a leer el versículo 21. ¿Qué dice Mateo 6:21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y la pregunta que aquí nos hacemos es, ¿dónde está entonces nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Perdón, en nuestro tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestro bien supremo, nuestro bien mayor? ¿Sabe usted que donde nosotros tenemos el mayor interés, ahí va a demostrarse dónde está nuestro corazón? A lo mejor en el tema que estamos tratando hoy, a lo mejor su corazón está en su cuenta bancaria, a lo mejor su corazón está en las posesiones que tiene, casa, coche, el teléfono celular, la computadora, la ropa, en fin, puede ser que ese se pueda convertir en un tesoro para nosotros y ahí va a estar nuestro corazón. El problema es que si nosotros ponemos nuestro corazón en cosas materiales, las cosas materiales son perecederas. Y cuando eso se daña o ya no funciona, uno siente ese dolor por haber perdido algo valioso, pero realmente es porque nuestro corazón estaba puesto en ello. Algunos más ponen el corazón también en la familia, en los padres, en el esposo, la esposa, en los hijos. Y eso también es un error, porque el Señor lo que está esperando es que usted y yo pongamos nuestro corazón en Él. Que Él sea nuestro tesoro, que Él sea nuestra riqueza abundante, que Él sea todo lo que anhelamos y todo lo que deseamos.
La palabra del Señor dice que si lo buscamos a Él, que si buscamos su reino y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Y cuando se refiere a todas las cosas, se refiere a todas las cosas. ¿A poco eso tiene que ver con mi futuro esposo, mi futura esposa? Todas las cosas. Si usted y yo buscamos al Señor, el Señor se encargará de todas nuestras necesidades. Para Dios no hay imposibles, mi hermano. Todo lo que usted y yo necesitamos, Dios lo conoce. Pero lo que Dios está esperando es que usted y yo pongamos nuestros ojos en Él y decirle: Señor, tú conoces mi necesidad, sabes cuáles son los anhelos de mi corazón, pero yo quiero poner mis ojos en ti, porque si yo decido por mí mismo me puedo equivocar. Señor, por favor, Padre, suple toda necesidad, y Dios se encargará en la medida que usted y yo lo buscamos a Él. Dice la palabra del Señor que Él quiere que usted y yo prosperemos en todo, absolutamente en todo, así como prospera nuestra alma. Y nuestra alma va a prosperar en la medida que usted y yo escudriñemos más las Escrituras, busquemos más en oración al Señor, busquemos más su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No sé cuál sea tu mayor anhelo, hermano. ¿Qué es lo que más deseas ahora mismo que no tienes? A lo mejor anhelas una casa propia. Mira, yo no te puedo prometer y no te vengo a engañar, a decir: no, tú ponlo en oración y el Señor te va a dar una casa. Yo no te puedo decir eso, porque esa puede ser la voluntad de Dios, que no tengas casa. Oh, pero yo necesito un coche, es que transportarse en autobús o en taxi es muy difícil, yo necesito un coche. Yo te diría: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero yo no te puedo asegurar que Dios te va a dar un coche. No te vengo a prometer una fórmula secreta: si tú haces esto, entonces Dios te va a dar lo que tú quieras. No. A Dios le puede placer dártelo o no dártelo por su buena voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces nosotros pensamos equivocadamente que todo se traduce en algo material, y no es así, hermano. La prosperidad económica, los recursos materiales no son sinónimo de bendición. Al contrario, son una fuente de tentación. Es una fuente de que podemos pervertirnos si no sabemos cómo tratarlos correctamente. Mira, de esto habla la Biblia. Acompáñame a Lucas, por favor. Lucas 16. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en cosas materiales. Lucas 16. Lucas 16, versículo 13, dice la palabra del Señor: ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Absolutamente son dos señores que son contrarios: Dios y las riquezas. Sin embargo, tenemos que saber una cosa: que Dios es el dueño del oro, de la plata, es el dueño de la tierra, del universo y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿qué andas tú buscando donde no debes, mi hermano, la provisión? Donde no debes tú buscar aquello que te hace falta, sino búscalo en el Señor, y Dios te concederá lo que tú necesitas de acuerdo a su voluntad. Amén. No te quiero engañar, ni te quiero decir: hermanos, si no tienes un coche del año, entonces estás en pecado. No, eso no es cierto. Hay gente que tiene coches del año, tiene cuentas millonarias y están sumidos en el pecado y la perdición. Por eso te repito, la prosperidad económica no es sinónimo de bendición. Uno puede tener escasez o puede tener lo justo, lo suficiente, lo apenitas, como decimos acá en México, y puede ser una persona bien bendecida por el Señor. Porque sabe una cosa que usted y yo tenemos que aprender: tener contentamiento. Estar contento con lo que tenemos, con lo que el Señor ha tenido a bien darnos. ¿Sí?
Cuando uno está contento, mire, no me importa si mi coche tengo que empujarlo cada vez para que arranque, no me importa si vivo en una casa de renta, no tengo casa propia, no me importa si mis hijos van a estudiar a escuelas públicas, no importa, porque uno tiene contentamiento y sabe vivir feliz con eso. ¿Para qué quiere uno? Dice la palabra del Señor, ¿para qué quiere el hombre ganar al mundo entero? ¿De qué le sirve si pierde su propia alma? De nada sirve, hermano. La palabra del Señor dice también que más vale un plato sencillo en armonía que manjares donde hay contienda. ¿De qué sirve, hermano? Ahora, esto no significa, y no me malinterprete, que el Señor esté peleado con la riqueza. No. Dios puede dar riquezas a sus hijos, pero solamente a aquellos que estén preparados para manejarlas. Y vamos a ver qué significa. Entonces, ¿Dios me puede hacer rico? Claro. ¿Y eso no es pecado? No es pecado. Por supuesto, si lo hacemos de manera honesta, si lo hacemos de forma responsable y con algunas condiciones que Dios establece para bendecirnos económicamente. Pero entonces lo que estamos viendo ahora es que tenemos que poner nuestra atención y nuestro foco y nuestro mayor interés en el Señor. Desgraciadamente, hermano, mucha gente ha dado mal testimonio a través de los bienes materiales que Dios le ha confiado. Y aún cristianos hacen mal uso de esos recursos que Dios les ha provisto. Que mal se ve un cristiano presumido, un presumido cristiano también, bueno. Que mal se ve una persona que se dice cristiana y es ostentoso, es vanaglorioso y está... ¿cómo dirían los muchachos? Faroleando, ¿sí? Anda de farol ahí, presumiendo el último teléfono, la última laptop, estoy en tal escuela, mira el coche que tengo, y se dice cristiano. Eso es pésimo, es un mal testimonio. Y vea las consecuencias, vaya conmigo a Romanos 2. Romanos 2, mire lo que puede suceder cuando un cristiano no es un sabio administrador de los bienes y los recursos que el Señor le ha confiado por su gracia y por su misericordia. Ay, esto me duele leerlo, mi hermano, pero es cierto. Mire, Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Aquí, por supuesto, le está hablando a los religiosos, a los fariseos, ¿sí? Pero es algo que también aplica a nuestra vida, que nosotros podemos causar que el nombre de Dios sea motivo de burla, sea blasfemado, que dice aquí la palabra, por nuestro testimonio. Es decir, mira, esos se dicen cristianos y mira cómo son. ¡Qué vergüenza, hermano! Eso, la palabra nos advierte que si somos piedra de tropiezo, dice, más le vale atarse una piedra al cuello y echarse al fondo del mar. ¡Ay de aquel por el cual vengan los tropiezos!, dice el Señor. Qué triste que usted y yo seamos causa de tropiezo. Y ahorita estoy hablando de las cosas materiales, pero en tantas cosas otras que no guardamos el testimonio del Señor y podemos ser tropezadero con una mala palabra, con una mala actitud, a lo mejor ingiriendo bebidas alcohólicas, fumando, en fin, entrando a un lugar que no es agradable, no es honroso, robando, mintiendo, y se dice cristiano. Yo recuerdo en el pasado, bueno, todavía, aunque ya no se usa tanto, o usted me dirá, se vendían mucho unos pescaditos que eran como stickers para los coches, ¿no? Y casi todo cristiano traía su pescadito ahí, ¿no? Ixoye o una estampita o algo cristiana. Pero los veía uno cómo conducían y decía, ay, hermano, mejor quítale eso. Estás dando mal testimonio, mira, y a lo mejor hasta atrás, ahí pitando, y señales obscenas, y con el pescadito atrás. No, qué vergüenza. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado.
de nuestro testimonio y una fuente de tentación, y por eso lo reitero en este día, una fuente de tentación para que nosotros podamos equivocarnos en nuestro proceder, es el dinero. El dinero es una fuente de tentación muy grande. Y si usted y yo no estamos preparados para ello, es mejor que no nos lo dé el Señor. Yo le comento un testimonio personal, mi hermano. Le decía que yo tomé malas decisiones en el pasado por no hacer caso a Dios, no hacerle caso a mi esposa, que también me advertía. Y ahí voy, ¿no? Ya sabe. Si alguien se identifica conmigo, ya sabe, aquí estoy. Y ahí voy. Oye, no, pero mira, es que, no, mira, sí, sí se puede, sí lo podemos pagar, ¿no? No importa, mira. Y al rato ya todo así con los intereses, las demandas, los embargos, no, una situación muy horrible, muy fea. Y yo recuerdo en una ocasión que yo estaba orando, hicimos una oración ahí, íbamos varias personas y yo así clarito escuché de Dios en mi interior que me dijo, tu redención está cerca. Y yo lo entendí que era mi situación económica que estaba muy apremiante, estaba muy mal, hermano, ya no hallaba ni qué empeñar. Hasta quería empeñar los calcetines y no me daban nada por ellos. Y el Señor me dijo, tu redención está cerca, lo recuerdo muy bien. Y yo me quedé así, me quebranté, empecé a llorar. Y, Señor, gracias, por fin, ya no puedo, no veo cómo salir de esta, Señor, gracias. Y yo recuerdo que le dije al Señor, le dije, pero si no estoy listo, Padre, no me lo des. Si no estoy listo para manejar eso que viene, no me lo des hasta que esté listo. ¿Y qué cree, mi hermano? Pasaron como 2 años, 2 años todavía. Y yo me acordaba, Señor, tú me dijiste que mi redención estaba cerca. Señor, te recuerdo esa promesa que me hiciste. Y yo nada más no veía la demanda de me iban a embargar mi casa. No, cosas muy desastrosas, mi hermano. Después de 2 años de esa palabra, empezó el Señor a bendecir nuestra vida de alguna forma que estamos, no le digo que ya hemos salido, pero ya estamos a un pasito de salir de todos esos problemas económicos que traíamos en el pasado y damos gracias a Dios porque su mano ha sido poderosa con nosotros. Él ha sido fiel y nos ha provisto para todas nuestras necesidades. Mira, mi hermano, el problema en mi caso personal no era llegar al día de pago con un peso en el bolsillo, porque literalmente nomás traía un peso en el bolsillo, la cuenta de donde me pagan la nómina en cero, y no era eso lo malo, porque dice, bueno, aunque sea como hojitas, a ver qué me encuentro por ahí. No era el problema ese, el problema era ese que si usted veía todos mis préstamos, mis deudas, estaba en números rojos, sobregirado en todos lados, boletinado en todas partes. Ese era el problema. No es que no tuviera, es que aparte no tenía y debía mucho dinero. Pero le doy la gloria al Señor que Él ha sido fiel con nosotros y hemos entendido los principios que tenemos que aplicar en la Biblia y a partir de esa enseñanza nuestra vida ha sido diferente para la gloria del Señor. Yo con esto lo que le quiero decir, perdóneme, de manera personal es que podemos salir de estas situaciones si aplicamos los principios que están escritos en la palabra para tener una vida más confortable y no estar sufriendo por no hacer las cosas correctas y tener a todos encima de nosotros por lo que hemos adquirido y no tenemos la capacidad para cubrirlo. Bien, amor. Entonces, vamos a ver ahora, vaya conmigo al Salmo 24:1, por favor. No sé si usted se encuentra en una situación así. En una situación así, hermano, pero yo le invito a que tenga fe en el Señor, que tenga confianza, porque sabe, mire, le cuento, yo le decía en ese entonces al Señor, le decía, ay Señor, mira lo que debo de la tarjeta, Señor, no puedo pagar eso, y haga de cuenta que un mes le pagaba a uno y al otro aguántame tantito y al otro mes le pagaba al otro, ahora tú aguánteme y así me la iba y no podía, no salía. Y yo recuerdo que le decía al Señor, le decía, Padre, yo sé que tú tienes el poder para hacer cosas maravillosas, Señor. Por favor, Padre, yo te pido, y esta era mi oración, yo te pido que esa tarjeta de crédito que está sobregirada,
Cancélame esa deuda, Señor. Así como tú cancelaste mi deuda de pecado en la cruz del Calvario, ahora yo te ruego que canceles esa deuda económica que tengo con ese banco, Señor. Por favor, Padre, ayúdame, Señor. Yo le rogaba eso. ¿Sabe qué? Esa es una oración equivocada. Claro, Dios lo puede hacer. No quiero decir que no lo pueda hacer. Pero oiga, ya me lo gasté yo. Ya me lo gocé yo. Y ahora quiero que el Señor me lo cancele. Chistosito, ¿no? Y después yo recapacitaba y decía, no, Señor, estoy orando mal. Mejor yo te pido, Señor, que me proveas a través de mi trabajo, de los recursos, de algún medio que me proveas para yo pagar esa tarjeta y liquidarla, porque el banco está aplicando algo justo. Yo me lo gasté y ahora yo tengo que responder por ese gasto. Pero a veces nos metemos en un problema y queremos que el Señor nos saque de ese problema sin sufrir las consecuencias. Dios lo puede hacer, claro, por su misericordia lo puede hacer. Y yo mismo le puedo dar testimonio que lo ha hecho conmigo en situaciones similares. Pero muchas veces Dios permite que usted y yo enfrentemos los problemas, nuestros errores, nuestras malas decisiones, para que aprendamos. ¿Sabes qué? Mira, yo soy el dueño de todo, pero quiero que reconozcas que hiciste mal. Por eso, mi hermano, toda persona que está endeudada, toda persona que tiene un compromiso económico y no puede pagarlo, lo primerito que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor por haber tomado decisiones equivocadas. Porque el pedir y no pagar es pecado. Es un pecado gravísimo que trae maldición, maldice la economía de la persona y no prospera porque está robando. Así es que si usted se encuentra en esa situación como la que yo estuve, pidámosle perdón al Señor para que Él tenga bien ayudarnos. Si lo quiere hacer, bueno, bienvenido, que borre la deuda, pero si no, que nos provea para poder pagar esos compromisos económicos. Amén. La próxima semana, mediante Dios, quiero compartirle algunos consejos prácticos de acuerdo a la palabra para tener una salud financiera como complemento del mensaje de hoy. Entonces les decía que fuéramos ¿qué? Al Salmo 24, ¿verdad? Salmo 24:1, por favor, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿quién es el dueño de todas las cosas, mi amado? Dios. Entonces, si Él es el dueño de todas las cosas y Él prometió que nos va a suplir todo lo que nos haga falta, entonces, mi amado, usted y yo tenemos que descansar en el Señor y confiar que Él es nuestro proveedor. Y a lo mejor lo va a suceder de una manera milagrosa en el último instante, cuando a lo mejor ya le están tocando ya la puerta a los cobradores. Dios va a hacer algo si usted pone su confianza en Él, para que entonces pueda testificar que Él es bueno, que Él es su proveedor, que Él es su sustentador. No quiero decir, mi hermano, tampoco me malinterprete, y por eso le digo que este es un tema muy delicado, y no quiero decir que a lo mejor si usted incurre en una falta de pago, no van a llegar a su puerta y le van a embargar. Probablemente tenga que pasar a eso. Probablemente va a tener que enfrentar esa vergüenza de que llegue su hijo, su esposa y la tele, pues ¿qué crees? Esos ya vinieron. A lo mejor, hermano, a lo mejor se va a quedar así, mire, en cero, sin nada. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a levantar. Y sabe, va a ser más honroso y más glorioso que todo lo que el Señor nos provea, demos buenas cuentas de ello y lo administremos con sabiduría. Amén. Y va a decir, mira, a lo mejor no es la de 57 pulgadas que teníamos, es una así de 30 pulgadas, ¿no? Pero mira, es nuestra. Ya no le debemos a nadie. Gloria a Dios. Porque nuestra confianza está en el dueño de toda la tierra, de la plenitud de la tierra, del mundo y los que en él habitan. Así es que la pregunta que yo le hago de parte de Dios y que me hago también a mí mismo, ¿qué hacemos con los bienes que Dios nos ha confiado? ¿Los administramos sabiamente o somos unos despilfarradores?
Somos de esos que vámonos de vacaciones, viejito, a donde sea, aunque sea Acapulco, vámonos a Acapulco, luego vemos cómo pagamos. ¿Somos de esos, hermano? No. Mire, aunque se vaya aquí, no le digo al río Lerma, ¿verdad? Pero aquí, aunque sea Iztapan de la Sal, pero mire, sin deuda. A Tepetón, aunque sea. ¿Cómo? O a la Marquesa, bueno, ya. O a la Alameda, aquí, mire. Pero sin deuda. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que tenemos que vivir de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra capacidad. Y esos son consejos que están en la palabra del Señor. Aquel que quiera aparentar, que quiera simular, que quiera presumir de lo que no es, está incurriendo en un grave error porque se va a ver tentado entonces a tapar una mentira con otra mentira y otra mentira, y cuando se dé cuenta va a estar como yo estuve, endeudadísimo, sin ya no ver cómo salir de esa. Hermano, yo tuve amenazas de ir a la cárcel. Debía un dinero que no tenía. Y Dios movió, puedo decir, el corazón de las personas para que desistieran de eso y se pudiera renegociar. Pero viera qué mal se siente cuando está uno amenazado, decir, o pagas o mira, al bote. Y uno está viendo y tocan a la puerta, no estoy, diles que no estoy. Oye, si es tu mamá, ábrele. ¿No? Ya está uno tan asustado que hasta un número desconocido, contesta tú, yo no quiero. ¿Por qué? Porque sabe que te está cometiendo un pecado, porque sabe que está en un delito. Y hay que dar cuentas de ello. Y a algunos les va a tocar, hermano, sufrir. Les va a tocar pasar vergüenzas, pero todo sea con el fin de salir aprobados por Dios. Porque lo que uno no puede hacer, hermano, es, bueno, mira, pues, te paso una lana y ahí la arreglamos, ¿qué te parece? No, porque eso es peor, un pecado sobre otro pecado. No, mi hermano, tenemos que apegarnos a la palabra del Señor y si es necesario enfrentar lo que sea necesario de acuerdo a las legislaciones nacionales, pues tengamos el valor de enfrentarlo y decir, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Y aún en ello podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora, volviendo al punto de los recursos que Dios da a sus hijos, quiero darle un enfoque a lo que sucede aquí dentro de la iglesia. La pregunta que yo le hago, ¿quién cree usted que paga esto? ¿Quién cree usted que paga las despensas que repartimos? ¿De dónde cree que salen los recursos para poder rentar este lugar o adquirir los productos que a veces aquí tenemos? ¿De dónde cree, mi hermano? De las ofrendas de ustedes, de mí, de todos los que estamos aquí. Cuando viene usted la deposita aquí voluntariamente, con alegría en su corazón, porque ha entendido que esto, hermano, hasta ahorita no ha sido gratis. Y hoy se paga la renta, creo, ¿verdad? Y mire, hermano, no vengo aquí a manipular y decir, ándale, hermano, no sea codo, ándale. No. Cada quien es libre. Y esa libertad que Dios nos ha dado para decidir lo que queremos y lo que conviene, tiene que estar basada en la palabra del Señor. Por eso yo no vengo a manipularlo, no vengo a chantajearlo, ni a rogarle. No, mire, gracias a Dios le digo, tengo un trabajo secular que es el que Dios utiliza para proveerme para mis necesidades, las necesidades de mi familia, para venir y poder ofrendar aquí. Así es que gracias a Dios no tengo ninguna necesidad de tomar nada de lo que se ofrenda. Esa es mi condición actual. Si el día de mañana cambia, bueno, ya se lo haré yo saber aquí delante de todos. No tenemos nada seguro, solamente lo único seguro es el Señor. Y mi confianza está puesta en Él y he visto tantos milagros de parte de Dios en nuestra vida que sé que Él, venga lo que venga, Él va a estar conmigo y Él va a suplir y sustentar todas mis necesidades. Así es que ahorita mismo yo no tengo ninguna necesidad de tomar ahí, ninguno de nosotros tomamos nada de ahí y todo lo que sale de ahí es para la renta, para las despensas, para lo que compramos aquí a veces en la Santa Cena, en fin, lo que se requiera. Si le preguntamos al administrador cuánto hay, va a decir, pues lo justito. Y así estamos mes a mes lo justito. O sea, no tenemos guardado, porque hermano, ¿qué crees? Pues ya viene el verano, hermano, no me he considerado que me pague un viajecito, hermano.
Yo sí no me conformo con menos que Acapulco. No, no, hermano. Dios me guarde. Y si un día me ve haciendo eso, hermano, por favor, exhórteme, decir, pastor, ¿dónde está su confianza? ¿En quién está confiando? Tenemos que estar confiando en el Señor y por eso tenemos que ser muy precavidos con lo que nosotros hacemos con los recursos. Nosotros tenemos la conciencia tranquila delante del Señor de saber que se le da buen uso y no es para nosotros, no es ningún beneficio personal, sino todo es para ustedes. Amén. Bueno, entonces, en el pasado, y no voy a ahondar mucho en este tema, pero solamente por aquellos que tienen dudas lo diré, en el pasado existía, de acuerdo a la palabra del Señor, un sistema de recaudación, podemos llamarlo de esa manera, un sistema de recaudación que era obligatorio, establecido en la palabra a través de la ley que Moisés le fue dictada de parte de Dios y se le conocía como diezmo principalmente, era el principal medio de recaudación de ingresos para el sostenimiento del templo, de los sacerdotes que ahí servían, inclusive también para ayudar al necesitado. Esa forma de recaudación diezmo era más como una especie de impuesto, no era algo digámoslo así como voluntario, era obligatorio el diezmo. Y en la semana le estaré compartiendo de ello en nuestro grupo de WhatsApp para que tengan los fundamentos, pero básicamente el diezmo, como lo encontramos en la Biblia, y aquí Luisito me va a ayudar a proyectarlo, tenía tres funciones principales. ¿Sí las pusimos esa, Luis, o no? Sí, gracias. Primero, para sostener a los servidores del tabernáculo, es decir, los levitas y los sacerdotes. Gracias. Aquí está el pasaje, números 18-21. Si quiere tome nota, no lo vamos a leer. Solamente le quiero dar el sustento de lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o para el pueblo de Israel. Entonces, el diezmo, que era un 10% del ingreso, se utilizaba para tres funciones principales. Una, como aquí lo estamos proyectando, para sostener a los servidores del tabernáculo, es decir, a los sacerdotes, a los levitas, a los que servían en el templo, como ellos no tenían una heredad, no tenían una tierra donde ellos habitar, sino que ellos se dedicaban de tiempo completo al servicio en el templo, se valían de estos recursos para poder sustentar su vida. Sí, es como si, por ejemplo, imagínense este caso, yo no tengo otro ingreso, ya no trabajo, no tengo una pensión, pues yo tendría que vivir entonces de lo que se recauda aquí. Esa sería mi fuente de ingreso si yo me dedicara de tiempo completo al servicio y no tuviera otra fuente de ingreso, ¿no? Eso sucedió en el pasado. Otro destino que también se le daba al diezmo, repito que es el 10% de lo que se generaba de ingreso de la persona, era para sostener las fiestas religiosas nacionales. Y aquí tenemos la cita, Deuteronomio capítulo 12, versículos 10 y 11. El diezmo se usaba para las fiestas nacionales. Usted sabe que el pueblo de Israel, bueno, y si no lo sabe, se lo comento, el pueblo de Israel tenía ciertas festividades y celebraban que la fiesta de los panes, que la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta de la Pascua, que la fiesta tenía diferentes tipos de fiestas y esas fiestas se sostenían con los ingresos que el pueblo llevaba, que era el 10% de su ganancia, y de ahí se sostenían estas fiestas nacionales. Y un tercer destino que también encontramos en la Biblia para ese 10% que se recaudaba era para ayudar a los necesitados. Y la cita es, aquí está, Deuteronomio 14, versículos 28 a 29. Cada 3 años también había que llevar un 10% adicional para los necesitados, es decir, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y se les daba una ayuda con ese diezmo que se recaudaba en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia de eso que ocurría en el pasado al presente? Bueno, hay diferencias muy importantes. Una es que esa recaudación era exclusiva para los israelitas y estaba establecido en la ley. Usted lo puede encontrar, está en las citas, está en la Biblia, que era una obligación. Por eso le digo que era más como una especie de impuesto para el sostenimiento de estas 3 áreas principales que ya mencioné, y era una obligación. Pero es que ellos no tenían otro tipo de gobierno. Su gobierno de Israel era, le podemos llamar una teocracia. Es decir, que Dios era el rey soberano y se regían por una ley que fue prescrita para todos los israelitas, y a través de los levitas y los sacerdotes tenían esta administración, podemos llamar administración pública de los recursos.
¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? Ahora, como usted y yo le pagamos a Hacienda, ¿verdad? Le pagamos al SAT, o le pagamos al, bueno, sí, le pagamos al IMSS, también nuestra seguridad social, al Infonavit, todo eso. Haga de cuenta que ese equivalente que usted y yo hoy le pagamos al gobierno era lo que en este tiempo los israelitas traían al templo, porque allí era la forma de gobierno, era los sacerdotes y los levitas, lo traían al templo y de ahí entonces tomaban para estos destinos que ya mencioné. Otras de las aplicaciones que también teníamos en la Biblia, aparte de los diezmos, son las primicias, que era la primera cosecha. Si está tomando nota, apúntelo ahí, Éxodo 23, 19, las primicias o primeras cosechas, es decir, la primera cosecha también la traían al templo, Éxodo 23, 19. Otra forma que también tenían es las ofrendas voluntarias, cuando por ejemplo iban a construir el tabernáculo, el templo, y decían, traían ofrendas voluntarias para la construcción, Deuteronomio 16, 10, y lo está tomando. Y otra forma, digamos, de contribución también que existía en el pasado, era que las personas que sembraban dejaban sin cosechar los rincones de la milpa o de ahí del predio que habían sembrado. Entonces los rincones no los cosechaban, los dejaban para que los pobres, cuando fueran pasando por ahí, podían tomar de eso y alimentarse de esos rincones o las franjas en la orilla de los terrenos que sembraban. Eso era en el pasado, pero era solo para los israelitas. Hoy en día, usted y yo no tenemos un templo como era en el pasado. Hoy en día no celebramos fiestas como lo hacíamos en el pasado y no tenemos por qué obligarle a aportar un 10% de su ingreso porque nosotros no le damos la seguridad social, nosotros no retenemos impuestos porque, les repito, en el pasado era más una especie de contribución recaudatoria que algo que fuera para otro uso. Entonces, con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Y otro detalle importante, mi hermano, también, es que los diezmos se traían en especie. Es decir, traían del ganado, de la siembra, del producto de la uva, lo que habían producido, traían el 10% en especie, no tanto en dinero. Y eso fue establecido única y exclusivamente para los israelitas. Esto es parte de la ley ceremonial, de la ley judicial, que ya no está vigente hoy en día. Porque en ese entonces se hacían sacrificios animales por el perdón de los pecados. Había un reglamento, podemos llamarlo de alguna forma, de cómo se puede vestir, qué telas usar para las vestimentas, cómo se debe uno de vestir, los alimentos que sí puede comer, qué alimentos no puede comer, qué hacer con los infractores cuando se comete un delito, cómo se va a castigar al delincuente. Está aquí en la Biblia. Usted y yo lo hemos estado leyendo en este año a través de Deuteronomio, Levítico, ahí está establecido en la Biblia, y esas reglas, esas leyes eran solo para ellos. No aplican para nosotros porque los israelitas estaban bajo la ley. Y usted y yo ya no estamos bajo esa ley. ¿Se acuerda que se lo expliqué hace unas semanas que podemos dividir la ley en tres partes? La ley moral, que es el carácter de Dios, la ley judicial, que es cómo establecer los reglamentos y las sanciones, y la ley ceremonial, que es para todas las fiestas o las celebraciones o el culto religioso. Lo que es la ley ceremonial y lo que es la ley judicial ya no están vigentes para nosotros. Solamente la ley moral de Dios, que es el carácter de Dios. Entonces, esto del diezmo era parte de la ley judicial y de parte de la ley ceremonial de los israelitas que tenían que cumplir obligatoriamente. Ya no está vigente, porque dígame, usted y yo hacemos sacrificios de animales para agradar a Dios. Usted y yo hacemos purificaciones para perdón de pecados. Usted y yo practicamos, bueno, hacia los hombres, la circuncisión con fines religiosos. No, ya no. Por lo tanto, el diezmo no aplica para los que estamos en Cristo. Tristemente, algunos han malinterpretado esto y quiero decirlo y que conste
en los registros que algunos han mal utilizado esta parte de la Biblia y hacen sentir al pueblo culpable, delincuente, que le están robando a Dios si acaso no diezman. Vaya conmigo al libro de Malaquías, por favor, y ahí vamos a ver qué dice la Biblia. Y es un versículo que muchos utilizan justamente para hacer sentir mal a la persona que no diezma. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3. Malaquías. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el versículo 9, un poquito antes, es más, desde el 8, vamos desde el 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego habla de los diezmos. Algunos toman este pasaje para decir: ya ve, si usted no diezma, entonces le está robando al Señor, es un ladrón y no va a tener bendición. Se está cerrando las ventanas de los cielos para que Dios lo bendiga cuando usted no diezma. Eso es una mala aplicación, porque si usted y yo analizamos esta parte de la Biblia, el contexto no se está dirigiendo al creyente en Cristo, se está dirigiendo a los que viven bajo la ley. Y nuevamente, usted y yo no estamos bajo la ley. Así es que el diezmo no aplica para nosotros. Si no, entonces, hermano, tendríamos que abstenernos de comer cerdo. ¿A quién no le gustan las carnitas? Aunque no son saludables, pero ¡ay, qué rico un taco de carnitas, ¿verdad? De macicitas. Bueno, tendríamos que abstenernos entonces de la ley completa y no comer camarones y no comer ningún tipo de molusco, los que tienen la pezuña hendida, o sea, tenemos que la circuncisión, el lavamiento, el sacrificio, tenemos entonces que cumplirla completa, ¿no? Qué conveniente que solamente aquellos dicen: no, esta sí la cumples, lo demás ya no lo cumples. Espérame, o es toda o es nada. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Y usted y yo, por Cristo Jesús y sus méritos, estamos bajo la gracia de Dios. Esta ley ya no aplica para nosotros y por lo tanto el diezmo ya no es una obligación. Ahora, ¿qué sí es una obligación? Lo que sí es una obligación voluntaria, escúchame bien, es una obligación voluntaria. Yo no lo voy a obligar, le voy a exigir: hermano, ¿qué pasó? Órale, échale. Y que no de la que suene, la que no suena. Yo no lo voy a obligar, por eso le digo que es una obligación voluntaria las ofrendas. ¿Para qué se utilizan las ofrendas? Yo ya le di un viso de lo que hacemos con las ofrendas, pero en la palabra del Señor dice claramente que las ofrendas se utilizan para el sostenimiento de la iglesia, y aquí Luis nos va a apoyar con la proyección del versículo que sustenta este uso y, digamos, obligación voluntaria de las ofrendas, 2 Corintios 9:7, para el sostenimiento de la iglesia. Las ofrendas que usted y yo traemos aquí al ofrendero se utilizan, y si usted no me cree, aquí está mi hermano, el administrador, puede pedirle cuentas y va a decir: mire, con lujo de detalle, aquí esto ingresó y esto egresó, balance general tanto. A lo mejor usted quiere saber para dar más, está bien, hermano, hágalo, si esa es su intención. Pero es para el sostenimiento de la iglesia. ¿Para qué más se utilizan las ofrendas de acuerdo a la palabra del Señor? Para la obra misionera. Aquí están los versículos: Filipenses 4, 15 y 16, 1 Corintios 16, del 1 al 4, para la ofrenda misionera, para el sostenimiento de los misioneros. Aquí nosotros como iglesia no tenemos misioneros, ninguno hemos enviado a hacer una misión en algún lugar apartado y no tiene otro ingreso más que el que nosotros podamos enviarle. No tenemos todavía misioneros, pero podemos decir de alguna manera que esta iglesia en sí misma es una misión.
Esta es una misión y ya Dios dirá si más adelante podemos sostener algún misionero. Ahorita no tenemos para sostener misioneros, se morirían de hambre si dependieran de nosotros porque no tenemos los recursos suficientes, pero ya Dios dará y si es necesario sostenemos misioneros. Así es que hermanos, si usted tiene el llamado a ser misionero, bueno, láncese y aquí vemos cómo el Señor nos provee. No, si esto es de Dios, por supuesto que va a haber provisión. Pero entonces una función o un uso de las ofrendas es para la obra misionera, de las ofrendas para la obra misionera. Tercero, para el sostenimiento de los miembros de la iglesia que no tienen ingresos. El sostenimiento de los miembros de la iglesia que no tienen ingresos, ahí está Hechos 6:1, 1 Timoteo 5:9 y 10 al 16 también de 1 Timoteo. Es decir, una persona que cumple ciertas condiciones de no tener una fuente de ingreso es candidato a participar de las ofrendas. Nosotros, gracias a Dios, nos ha dado la capacidad y percibo la sabiduría de no dar todavía ofrendas económicas. Lo que sí hacemos es dar una ofrenda en especie, o para que me entienda mejor, una despensa. Una vez al mes repartimos despensas aquí para los miembros de esta casa. No teníamos, tal vez habíamos transmitido el mensaje claro de cómo tenía que ser. El Señor nos ha ido aclarando y lo que nosotros vamos a establecer, se lo dije la semana pasada, es un padrón. Es decir, necesitamos que nos registremos todos aquellos que queremos participar de esta bendición de una ofrenda en especie o una despensa. Por supuesto, tiene que cumplir los requisitos que están aquí escritos, que no tiene una fuente de ingresos. Como ejemplo podría ser una viuda, una mujer divorciada o una madre soltera que tiene que mantener a sus pequeñitos, o una persona anciana que ya no tiene un trabajo, o inclusive si está pensionado, también podemos ofrendarle una despensa, aunque esté pensionado, que tiene un cierto ingreso, pero nosotros tenemos que conocer la situación de cada persona. Si alguien se queda desempleado, también puede participar de ello temporalmente en lo que consigue empleo, pero no es para llevarle al vecino, no es para llevarle al familiar, no. Si hay alguien cerca de usted, fuera de la congregación, que tiene necesidad, entonces pídale al Señor que le provea a usted para llevarle ofrenda a esa persona. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Quiero que queden las cosas bien claras, hermano. Sí tenemos ahorita capacidad para unas despensas, ahí están, pero necesitamos entonces que pase con mi hermano Jorge y se apunte, mire, yo soy viuda o yo soy madre soltera, sabe que no tengo trabajo, o en fin, ¿cuál es su situación? Para que entonces mi hermano Jorge haga una lista. Si nos alcanza para todos cada mes, gloria a Dios. Si no nos alcanza, entonces tendrá que esperarse al siguiente depende cuántos tengamos en la lista y cuántas despensas podamos adquirir, son los que van a alcanzar, o el rol, digámoslo así, para estarle proveyendo con esta bendición. Y en cuarto lugar, de las ofrendas era para las necesidades de los hermanos, para otras necesidades de los hermanos, y aquí vienen los pasajes que hablan de esto, 2 de Corintios 8:4 y Hechos 11:27 al 30. Hay algunas situaciones extraordinarias que pueden ocurrir. Si en nosotros está la capacidad económica de hacerlo como iglesia, lo haremos. No sé, tal vez, por dar algún ejemplo, a lo mejor sufrió un accidente y a lo mejor tiene que pagar la reparación del daño, no sé, o se quedó sin trabajo y está hospitalizado, no tiene cómo pagar, no sé, algo así. Habría que ver caso por caso. Una emergencia, ¿sabe qué? Mire, sufrió un accidente, mi hijo lo llevaron a la Cruz Roja y no tengo cómo pagar, no sé. Para eso estamos en la mejor disposición de poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades como iglesia, lo quiero decir.
Si ya de manera personal alguien lo quiere hacer, pues más que bendecido será por esa actitud de bendecir a los demás. Entonces, esta sí es un mandato de Dios, y le digo que es una obligación voluntaria porque cada quien de su propia voluntad decidirá cuánto y cuándo quiere ofrendar. De preferencia, hermano, si es en lo económico, está bien, si es en producto, está bien, solo de preferencia algo que no se eche a perder, por supuesto, ¿verdad? No me va a traer los frijoles que hizo anoche, pues bueno, sí, nos los llevamos y nos los comemos ahorita, pero de preferencia, si es en especie, algo no perecedero, si es en lo económico, aquí está el ofrendero. Y repito, damos cuentas claras de todo esto, no nos estamos quedando con ningún centavo de lo que ahí se recauda y todo es para nosotros. ¿Que hay necesidades? Claro que hay necesidades. Mire, estos micrófonos ya están casi dando las gracias. Bueno, Dios proveerá. Este teclado medio de juguete también ya de repente le falla. La base para el teclado, o sea, no vengo aquí, hermano, como le digo, a chantajear ni causarle lástima ni nada. Dios ha provisto hasta ahora y Dios seguirá proveyendo. Y si nos quedamos sin equipo de sonido, no importa, hermano. Aún así, Dios nos dará la capacidad para que no se pierda el propósito que es buscarlo a Él primeramente, su reino y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Para terminar, mi hermano, vamos a 1 Corintios 16:2. Salud. Cuando alguien pregunta, ¿y cuánto se debe de ofrendar? ¿Debe ser el 10%, más del 10%? 1 Corintios, capítulo 16, y vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. ¿Cuánto? Porque, hermano, seamos sinceros. Mucha gente, escúchame bien, mucha gente da lo que le sobra. Por eso la religión católica le llaman limosna. Es, pues ya, mira, estos centavitos ahí, a ver. Oye, Eufemia, ¿no? Como la canción, ahí te doy estos 3 pesos. Pagas el teléfono y la luz. Y con lo que te sobra, o sea, hermano, no seamos ávaros, no seamos tacaños cuando se trata de bendecir a los demás. Y de esto vamos a estar hablando la próxima semana. Principios bíblicos para una salud financiera, lo estaremos viendo la próxima semana. 1 Corintios 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, ¿según qué? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está hablando aquí el apóstol Pablo de las ofrendas que le entregaban para soportar la obra. Pero entonces, ¿qué es lo que se tiene? ¿Cuánto se tiene que ofrendar? Según haya prosperado. Es decir, tiene que ser proporcional a lo que usted ingrese. Y mire, un consejo práctico puede ser un 10%, o usted ponga, o una cantidad fija. Si usted tiene un ingreso fijo, ponga una cantidad fija, o un 10%. ¿Por qué? De esta forma también usted va a tener, o vamos a tener más control de nuestras finanzas, decir, mira, de lo que me ingresa, esto lo aparto, y esto es para el Señor, para la obra de Dios. Y como ya le dije aquí, le podemos dar cuentas transparentes de todo lo que se hace con esos recursos. Pero de alguna manera el sostenimiento de la iglesia depende, ¿de quién depende? Depende de Dios, por supuesto, a través de usted y a través de mí. Dios tiene el poder para aquí aparecer billetes, hermano. Oiga, no es cierto. Dios tiene el poder para aparecer ahí y hacer milagros. ¿Me ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Que de repente dices, oye, mira, me encontré un billete. Es más, a una vez hasta me aparecieron euros, imagínese eso. Imagínense, o sea, lo que el Señor puede hacer. Pero no se trata tanto de eso, que Dios lo puede hacer, repito, sino se trata de que usted y yo seamos partícipes y también responsables de la obra que el Señor está llevando en este lugar. Por último, aquí en 2 de Corintios, con esto termino. 2 de Corintios 9:7.
Estas son de las predicaciones, hermanos, que no se escuchan tantos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, amén. Gracias, mi hermano. Duele, porque le digo, muchos ofrendamos la vida, el tiempo. Aquí estoy, Señor, pero mi dinero no me lo toques. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Lo que Dios ponga en su corazón traer de ofrenda, hágalo con alegría, con gozo, porque Dios bendice al dador alegre. No lo haga a la fuerza, no lo haga de mala manera, porque eso para Dios no es algo agradable. Lo que sea, hermano. Y créame, ni nos fijamos, ay, este hermano nunca pasa. ¿Qué le hacemos? A ver, no, hermano. Pero ¿sabe quién sí se da cuenta? Es el Señor. Hay un pasaje en la Biblia, y usted seguramente lo ha escuchado y lo conoce, de una viuda, ¿se acuerda? Una viuda que dio todo lo que tenía. ¿Sí? Ahora sí, con esta termino. Vaya conmigo a Marcos 12, por favor. Marcos 12, versículo 41. Fíjese, qué hermoso lo que dice aquí. Marcos 12, 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, fíjese, muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, 2 moneditas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se imagina, hermano, que yo me ponga aquí? Pásenle, hermano, véngase a aprender. A ver. Ay, hermano, búsquele, a ver qué más sale. ¿Se imagina? Y él estaba viendo y se daba cuenta de lo que ofrendaban. Y dice, y esta pobre viuda dio todo lo que tenía. Eso, hermano, no lo va a ver nadie, sino solamente Dios. Es el único que ve la intención en nuestro corazón cuando venimos y si no venimos, si tenemos o no tenemos. Y al que buscamos agradar es al Señor. Créame una cosa, mi hermano. Dios en estos meses que tenemos aquí en la iglesia ha provisto todo lo necesario. No nos sobra, no abundamos, estamos en lo justo, pero no venimos aquí a rogar, ni a pedir, ni a chantajear, ni a tratar de obligar a nada. Dios sabe y usted y yo sabemos cada uno lo que hacemos y que tengamos esa libertad de parte de Dios, pero siendo responsables del llamado que el Señor nos hace para que no dejemos de ofrendar para la obra que el Señor está llevando en este lugar. Y es en su propio beneficio que tengamos un lugar así, gracias a Dios cómodo, gracias a Dios nos da para las despensas. Vamos a hacer una salida ahora en mayo, ¿verdad? Estamos planificando los bautismos en mayo. No sabemos, deseamos que no tenga costo, pero eso depende de lo que aquí tengamos. No queremos cobrar, hermano. Y no, ahora una ofrenda para el pastor y ahora una ofrenda. Mire, si sale de su corazón, tráigalo, si no, el Señor se encarga de nosotros de cualquier manera. Tenga esa libertad, pero tenga también ese gozo de que usted pueda hacerlo, no por necesidad, sino agradecido con el Señor, porque esa es una muestra de lo que hay en nuestro corazón cuando venimos y ofrendamos. Es una declaración de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y que Él se encarga de nuestras vidas. Póngase de pie y vamos a orar.
Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Y el hecho de que estemos aquí de pie, Señor, ya es un testimonio, Padre, de que has guardado nuestras vidas para beneplácito de tu gloria, Señor. Para que nosotros testifiquemos, Padre, de que eres bueno, de que eres misericordioso, de que tú bendices y amas al dador alegre, Señor. Entendemos asimismo, Padre, que tenemos un llamado a ser responsables en el sostenimiento de las necesidades que hay en la iglesia local. Entendemos, Padre, que es a través de la bendición que tú nos provees que nosotros también podemos bendecir, Señor, a la casa donde nos congregamos, Señor. Y que asimismo a través de ello podemos bendecir al que está en alguna situación apremiante, en alguna necesidad, que no tiene recursos y que también a través de estas ofrendas se puede ayudar en sus necesidades, Señor. Te pedimos, Padre, que traigas sobre cada uno de nosotros la libertad de no aferrarnos a las cosas materiales, a los tesoros materiales que se corrompen y se echan a perder, y que sabemos que cuando partamos de este mundo no nos podremos llevar nada, Señor. Danos libertad de ello, Padre. Que haya liberalidad en cada uno de tus hijos para ofrendar, Señor, abundantemente, con plenitud, Señor. No esperando una retribución, no esperando algo a cambio, sino solo por el simple hecho, Señor, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. El saber, Padre, que estos recursos son utilizados con sabiduría para el engrandecimiento de tu reino en esta tierra, Señor, nos complace, Señor, y nos hace estar en paz. Porque así nosotros cumplimos, Señor, con este llamado que has puesto en nuestras vidas, Señor, de ser proveedores, de bendecir, de poder sustentar, Señor, a la obra y a las personas, Señor, que tú has establecido en este lugar, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a no escatimar nuestros recursos, Señor. No solamente en lo que se refiere a la iglesia, sino aún con el pobre, con el hambriento, con el necesitado, con la persona que en la calle está ahí mendigando por unas cuantas monedas, Señor, que no seamos tacaños, Señor, con ellos que están en necesidad, Padre. Con algún familiar, algún conocido que también está pasando por una situación apremiante, Señor, que así como has enviado a cada uno de nosotros, yo en lo personal doy testimonio que tú enviaste ángeles, Señor, personas que realmente no esperaba, Señor, para bendecir cuando había necesidad, que así nosotros seamos, Padre, llevemos esa bendición a aquel que la necesita, Señor. Así es que te rogamos, Padre, que nos hables claramente a quién quieres tú que bendigamos, Señor. ¿A dónde quieres que vayamos a llevar esa bendición, a llevar esa provisión, Padre, que se necesita, Señor? Para que la gente vea que tú les amas, Señor, que tú eres real y que a través de nosotros les manifiestas el amor que tienes, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador, Señor, y nuestra vida y todos nuestros recursos están en tus manos. Te pedimos esto, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, hermano, a depositar su ofrenda con gozo en su corazón. Que el Señor le bendiga, le multiplique y le siga sustentando. Vamos a entonar un canto para ser despedidos.